Hola queridos niños, gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes y también porque esta semana estaremos trabajando en nuestra escuela bíblica de vacaciones. El tema de la semana es Pasos hacia Dios y vamos a ver cómo podemos acercarnos más a Dios. La lección número 1 es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios, nuestra regla infalible de fe y conducta. Debemos aceptar la Biblia como la palabra de Dios, creyéndola y obedeciéndola. El versículo para memorizar es: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmos 119, 11. ¿Por qué es la Biblia diferente a cualquier otro libro? ¿Por qué debemos leerla y estudiarla? El Salmo 119, 11 nos da dos razones. El que escribió este salmo hablaba de Dios. ¿Qué dijo que guardó en su corazón? Correcto, los dichos o la palabra de Dios. Vemos que la Biblia no es tan solo un libro escrito por un hombre, sino que vino directamente de Dios. La Biblia es diferente a cualquier otro libro porque es la palabra de Dios. Pero esto no es todo. Es el único libro que puede librarnos de pecar contra Dios. Entonces, ¿dónde tiene que estar para esto? Sí, en nuestro corazón. Repitamos nuevamente el versículo. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Has recibido alguna vez una carta dirigida a ti? ¿O algún mensaje especial para ti? ¿Cómo nos gusta recibir mensajes para nosotros? La Biblia es una carta de Dios para nosotros. ¿Por qué nos escribió Dios? La Biblia es una carta de Dios para todos los habitantes de la tierra. Cuando vemos las estrellas en la noche podemos pensar: Dios las hizo, Él puede hacerlo todo. Al ver una flor bonita y olerla pensamos: Dios la hizo, Él debe deleitarse en la hermosura y tiene que ser muy bueno al darnos un mundo tan hermoso donde vivir. Pero lo que Dios desea sobre todo es que nosotros sepamos que Él nos ama. Por esta razón, para decirnos que nos ama, nos mandó una carta. También quiere que le conozcamos y le amemos. Estas cosas solamente las hallamos en esta carta, que es la Biblia. ¿Cómo nos mandó esta carta? ¿Será que la trajo un cartero? ¿O Dios la dejó caer del cielo y que apareciera aquí y la podemos leer? No, Él podía haberlo hecho de esta manera, pero lo hizo de otra. Cuando Dios creó el primer hombre y la primera mujer, Adán y Eva, habló con ellos y pudieron entenderle. Dios los amaba y ellos a Él. Luego Adán y Eva prefirieron seguir su propio camino en vez del de Dios. Él no dejó de amarlos, pero ya no pudo hablar y estar con ellos como antes. Al crecer los hijos de Adán, Él les contó lo que Dios les había dicho. Incluso pudo enseñarle a sus nietos y bisnietos, porque vivió muchos años. Después todos ellos contaron estas cosas a sus descendientes. Nacieron muchas más personas. Dios escogió a algunos hombres buenos para que escribieran lo que querían que supiéramos. Lo hicieron en un papel muy extraño, lo único que tenían, llamado pergamino. Este papel lo hacían con las pieles secas de algunos animales. También usaban las hojas grandes y fuertes de ciertas plantas. Aquellos hombres escribieron la palabra de Dios en su propio idioma. La mayoría de nosotros no lo entenderíamos. Los primeros libros, los del Antiguo Testamento, se escribieron en hebreo, el idioma de Abraham. David y otros hombres de aquellos tiempos. El Nuevo Testamento se escribió en griego, lo que se hablaba en los días de Cristo. Seguramente lo encontraríamos algo raro, porque era diferente. Dios escogió unos 40 hombres, entre los que se hallaban Moisés y David, para que escribiesen las distintas partes de la Biblia. La mayoría de ellos nunca se conocieron. Se necesitaron muchos años para escribir toda la Biblia. Dios dictó a cada uno lo que debía escribir. Por eso es palabra de Dios, no de los hombres.
En esos días no había imprenta. La única manera de hacer una copia era escribiéndola a mano. La Biblia es como una luz. ¿Qué hace la luz? ¿Alguna vez has entrado de noche tú solo en un cuarto oscuro? Es fácil tropezar con cualquier objeto y muy difícil encontrar lo que uno busca en la oscuridad. Necesitamos una luz que nos enseñe el camino. Los que quieren hacer cosas malas casi siempre esperan que oscurezca para que nadie los vea. La gente roba y hace más mal en la noche, no quieren la luz. La Biblia es como la luz que revela el estado de nuestro corazón. Todo lo que hacemos para agradar a Dios, como oraciones, buenas obras, etc., no le agrada por venir de un corazón sucio. La Biblia también nos enseña cómo vivir. Cuando la leemos y obedecemos, caminamos en la luz, no en las tinieblas. Así, agradamos a Dios. Ahora vamos a estudiar una historia que sucedió hace muchos años y es acerca de un niño. En un pueblecito de Francia vivió hace muchos años un niño llamado Pablito. Su padre había muerto. Él y su madre vivían solos, trabajando sin cesar todos los días. Pablito no podía ir a la escuela porque costaba mucho dinero. Los campesinos se portaban mal y había mucha tristeza en aquel lugar. Se emborrachaban, engañaban, mentían y hacían muchas cosas malas. Aunque todos iban a la iglesia los domingos, nadie les decía que Dios los amaba y que lo que hacían era malo. Cierto día Pablito llegó a su casa muy agitado. Mamá, ¿sabes lo que oí? El próximo domingo predicará un señor en francés en la iglesia. Dicen que tienen algunas copias de la palabra de Dios escrita en nuestro idioma francés para que podamos leerla. Yo siempre había oído decir que la palabra de Dios solo la podían leer los que sabían latín y que nosotros no la podíamos entender. ¿Cuánto me gustaría que tuviésemos la palabra de Dios para leerla? A Pablito se le hacía muy largo esperar hasta el domingo. Cada día traía más noticias. Mamá, dicen que el señor que viene está enfadado porque aquí no nos han enseñado la palabra de Dios. También he oído decir que regalará algunas copias a los que puedan leer. ¿Crees que yo podré conseguir una, mamá? Tú sabes que puedo leer un poquito. Cuando por fin llegó el domingo, Pablito y su mamá con otros se apresuraron a ir a la iglesia. Pablito miró atentamente a aquel señor cuando se puso de pie con un libro en las manos. Le oyó decir: Estimados amigos, ahora que se ha inventado la imprenta, puede haber muchas más copias de la palabra de Dios que antes. Esta copia está escrita en nuestro idioma. Luego empezó a leer cosas tan hermosas que Pablito casi no respiraba. Leyó: Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Si Dios de tal manera nos amó, nosotros también debemos amarnos los unos a los otros. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Al terminar de hablar y explicar, dijo: Tengo algunas copias del Nuevo Testamento. Quiero dar una a cada familia que sepa leer. Pablito fue el niño más feliz del mundo al llevar a su casa una copia de la palabra de Dios. Era la primera que había visto en su vida. La apreciaba tanto que la leía en todo momento libre, poquito a poco en voz alta a su mamá. En todo aquel pueblecito la gente leía o escuchaba la palabra de Dios por primera vez en su vida. Era como una luz penetrando en un cuarto oscuro. Cierto hombre dijo: Aquí dice que la embriaguez es un pecado. Yo nunca volveré a beber. Otro exclamó: Si la palabra de Dios dice que debemos ser honrados, yo dejaré de engañar a la gente en mi negocio. Más tarde otro notó: La palabra de Dios dice que Cristo es el camino y que nadie va al Padre sino por Él. Nuestro dinero y obras no nos valen para nada. El pueblo entero había cambiado. Los domingos se reunían para leer y meditar la palabra de Dios. Pablito corrió a su casa un día con un mensaje extraño. Mamá,
Los dirigentes de la iglesia están disgustados porque nosotros tenemos la palabra de Dios. Van a mandar soldados a los pueblos para quemar todas las copias que hay. ¿Crees que vendrán aquí? Ojalá que no. Pero un día no muy lejano, las autoridades del pueblo invitaron a Pablito y otros niños a una reunión. Una vez allí dijeron: es posible que pronto vengan a buscar en nuestros hogares las copias de la palabra de Dios para quemarlas. Si esto llega a suceder, tenemos un plan para no perder la preciosa palabra. Cada uno de nosotros, los jóvenes, deberá aprender de memoria alguna parte del Nuevo Testamento. A Pablito le correspondieron los primeros 6 capítulos del Evangelio de San Juan. Cada momento que tenía libre los estudiaba, recitándolos a su mamá, diciéndolos en el camino a su trabajo, por la noche antes de dormirse, por la mañana al despertarse. Así los aprendió perfectamente. Y llegaron los soldados buscándose en las casas, juntaron todas las copias de la Biblia. Pablito y muchos otros vieron con tristeza cómo las quemaban. Pero tan pronto como los soldados se marcharon, todos los niños se reunieron con las autoridades del pueblo. Cada uno recitó los capítulos que sabía de memoria, y un hombre los fue escribiendo. Cuánta alegría tuvo Pablito al recitar perfectamente los 6 capítulos de Juan. Al finalizar, tenían en el pueblo una copia completa del Nuevo Testamento. La luz había alumbrado los corazones oscuros de un pueblo que por causa del pecado andaba en tinieblas. La palabra de Dios te enseñará cómo vivir cada día. Cuando la palabra de Dios empezó a brillar en medio de la oscuridad del pecado, en los corazones de aquellas personas, ¿qué fue lo que hicieron? Sí, dejaron de beber, engañar y confiar en sus propias obras para salvarse. Cuando recibieron la palabra de Dios, no quisieron seguir en pecado. Si leemos y amamos la palabra de Dios, esta será como una luz que nos muestre todo lo que no agrada a Dios. Ella nos enseñará a amar y a hacer la voluntad del Señor Jesús, la luz del mundo. Bueno, amiguitos, esta ha sido la lección del día de hoy. Recuerden que tendrán una hoja para trabajar y también su manualidad. Esperamos verlos mañana. Dios les bendiga. Ahora levantémonos porque es tiempo de cantar. Bueno, pues no hay mucho que decir de esta canción, ya que es muy clara. Primera de Juan 4, versículo 16. Dios es amor. D-I-O-S es A-M-O-R. D-I-O-S es A-M-O-R. Dios es amor. Dios es amor. D-I-O-S es A-M-O-R. S es A-M-O-R. D-I-O-S es A-M-O-R. D-I-O-S es A-M-O-R. D-I-O-S es A-M-O-R. Dios es amor. Hola niños, es el tiempo para nuestro trabajo manual. Lo que debes hacer es tomar la hoja que venía en tu paquete y colocar tu nombre en la parte de abajo.
Luego puedes empezar a colorear el tallo y los pétalos. Eso es todo por el día de hoy. El día de mañana seguiremos con nuestro trabajo manual. Recuerda que puedes utilizar los colores que tú gustes. Hola amiguitos, ha llegado la hora de la historia misionera, la cual lleva el nombre de La vida del misionero Hudson Taylor, en la cual vamos a aprender cosas muy importantes. Es hora de nuestra historia. Y así da inicio nuestra historia. El pequeño Hudson Taylor se sentó muy quieto en su lugar de la mesa, escuchando atentamente mientras tomaba su té. Su padre estaba hablando. Él hablaba mucho, especialmente acerca de un país extraño y lejano llamado China. Hudson nunca se cansaba de oír hablar sobre China. Cuando el padre de Hudson hablaba, los ojos le relampagueaban y su voz retumbaba al preguntar: ¿por qué no irán más misioneros a China? Existen millones de chinos que no saben absolutamente nada acerca de Jesús. El niño de apenas 5 años exclamó: cuando yo sea un hombre, seré un misionero e iré a China. El padre y la madre intercambiaron miradas y sonrieron porque antes de que Hudson naciera, habían orado para que, si Dios les daba un hijo, que fuera a China. Dios les concedió un hijo, pero ese niño no era fuerte, era pequeño y enfermizo. Los padres pensaban: debe ser que Dios tiene otros planes para nuestro hijo, nunca podrá ir a China. Nadie pensó que Hudson podría llegar a ser misionero. Se enfermaba con tanta frecuencia que ni siquiera pudo asistir a la escuela sino hasta que tuvo 11 años de edad. No conoció la alegría y diversión de jugar e ir a la escuela con otros niños. A pesar de ello, de vez en cuando decía: cuando yo sea hombre, iré como misionero a China. Aunque no pudo asistir a la escuela, tuvo los mejores maestros que un niño podría desear. Su padre, que era muy estricto, y su linda madre le enseñaron en el hogar. Cuando apenas tenía 4 años, podía leer y escribir. Además de la lectura y escritura, ellos le enseñaron matemáticas, latín y todas las materias que los niños ingleses estudiaban en la escuela hace 130 años. También le enseñaron a amar y a leer la santa palabra de Dios y a orar. A Hudson le encantaba leer. Por las tardes frecuentemente leía a su madre, mientras ella estaba en su mecedora muy ocupada cosiendo o remendando la ropa. En cierta ocasión se hallaba leyendo un libro tan interesante que no quiso dejar de leerlo y pensaba: ojalá que pudiera leer mientras estoy en mi cama. Pero mamá siempre se lleva la lámpara cuando me da las buenas noches. Entonces se le ocurrió una idea: me echaré unos cabos de vela en los bolsillos y después que ella me acueste en la cama, los iré encendiendo uno por uno y leeré mi libro en la cama. En la noche, cuando vino un visitante, Hudson tuvo la oportunidad de puntillas. Fue donde su madre guardaba los cabos de vela. Rápidamente se metió varios en su bolsillo más grande. Después se fue a la sala para decirles buenas noches, pero el visitante se lo sentó en sus rodillas. El niño quería escaparse, pero no se atrevía a hacerlo, porque sería descortés. El señor había colocado a Hudson cerca de la chimenea encendida. El pobre niño se calentó mucho y estaba preocupado pensando en los cabos de vela que tenía en su bolsa. Se me van a derretir y a lo mejor hasta escurren, se retorcía incomodísimo. Después de unos momentos que le parecieron horas, la madre le dijo que ya era hora de ir a la cama. Hudson le dio rápidamente las buenas noches y corrió a su cuarto. Minutos más tarde, su madre le encontró de pie en medio del cuarto con un bolsillo bien grasiento de cabos de vela derretidos. ¡Qué lío! El niño estaba avergonzado y arrepentido. Se sintió peor al darse cuenta de lo triste que estaba su madre, porque él le había tratado de engañar, y grandes lágrimas le rodaban por las mejillas. Además de leer libros, a Hudson le gustaba hacerle travesuras a su hermana Amelia. Frecuentemente iban juntos a los bosques y al campo. Juntos empezaron a coleccionar insectos, mariposas y flores. A veces el padre caminaba con ellos y les ayudaba con su colección.
Cuando Hudson cumplió 13 años, como otros niños ingleses de su época, tuvo que ir a trabajar. Diariamente se ponía un delantal blanco y se iba a trabajar con su padre, que era farmacéutico. Con mucha paciencia, su padre le enseñó cómo hacer, medir y mezclar las medicinas y le permitió leer sus gruesos libros de medicina. Algunas veces hasta atendió a los clientes. Le gustaba su trabajo, pero no se sentía feliz. Había dejado de leer su Biblia diariamente como lo hacía antes. Cuando su padre leía la Biblia por las mañanas y por la tarde a la hora del té, ya no le interesaba escucharle. Ni siquiera sentía deseos de orar. ¿Por qué suponen que se portaba así? El problema estaba en que él sabía acerca del Señor Jesús, pero no estaba confiando en Él como su Salvador personal. Se había interesado más en otras cosas. Había empezado a soñar en ganar mucho dinero y tener un caballo fino y una casa grande. Pensó que todo eso lo haría feliz. Tal vez algunos de ustedes también estén como Hudson, deseando tener muchas cosas. Un día, cuando Hudson tenía 17 años, le sucedió algo que cambió todo esto. Ese día no trabajó y permaneció solo en su hogar. Su madre hacía una visita que duró varias semanas. Él no sabía qué hacer. Primero anduvo mirando entre libros de su padre para ver si podía hallar algo que le interesara. Después anduvo explorando en un canasto donde había folletos bíblicos y por fin tomó uno de ellos. Se lo llevó al granero, se acurrucó cómodamente y comenzó a leer. En aquel folleto encontró una expresión que le dejó perplejo. Decía algo acerca de la obra consumada de Cristo, y él se quedó pensando en el significado de esas palabras. Justamente antes que Jesús muriera dijo: consumado es. Consumado quiere decir terminado. ¿Qué fue lo que se terminó? Ahora comprendo el significado, pensó Hudson. Quiere decir que la deuda de nuestro pecado ya está pagada. Jesús murió por nuestros pecados y por los pecados de todo el mundo. La deuda total de nuestro pecado está pagada, está terminada, se preguntó. Entonces, ¿qué me resta hacer? Nada excepto recibir a Jesús como mi Salvador y alabarle. Eso fue precisamente lo que hizo. Ahí mismo se arrodilló en el granero y recibió al Señor Jesús como su Salvador y le dio las gracias alabándole. Tenía el corazón tan lleno de gozo que le era imposible guardárselo. Deseaba contarlo a alguien y decidió compartir su secreto con su hermana Amelia, pero al hacerlo le hizo prometer que no lo diría a nadie. Los ojos de Amelia brillaron de alegría al saber lo sucedido. Ella sabía otro secreto que no contó. Todos los días había estado orando para que Hudson creyera en el Señor Jesús. Dios había contestado su oración y ella no se olvidó de darle las gracias. Cuando la señora Taylor regresó de su visita, Hudson corrió a la puerta para darle el encuentro y le dijo: madre, te voy a dar una buena noticia. Ella le contestó: ya la sé y me he gozado de lo que me vas a decir. Y le estrechó en sus brazos. ¿Cómo lo supiste? ¿Te lo dijo Amelia? No, dijo la madre sonriendo. Hace 2 semanas, un día sentí la necesidad de ir a mi cuarto para orar por ti. Dios puso en mi corazón que orara para que fueras salvo. Oré por un largo tiempo y de repente tuve la certeza que Dios había contestado mi oración y le di las gracias. La madre de Hudson había estado orando por él cuando él se hallaba leyendo el folleto. Ella estaba orando cuando él se arrodilló para recibir a Jesús como su Salvador. ¡Qué feliz estaba Hudson! Ahora, deseaba compartir con otros su felicidad, deseaba contarles cuán importante era que ellos creyeran en Jesús como su Salvador también. Los domingos después de la hora del té,
él y Amelia comenzaron a ir a la casa en casa para visitar a las personas que no asistían a la iglesia. Les daban folletos y les hablaban del Señor Jesús. Así vemos que Hudson ya era un misionero, ¿verdad? Hudson amaba al Señor con todo su corazón y deseaba vivir para Él. Siempre que se le olvidaba hacer lo que agradaba a Jesús, o cuando hacía algo malo, se sentía arrepentido y triste, como deseaba hacer lo bueno. Una noche, al estar orando, pidió al Señor Jesús que fuera rey de su vida y dijo: amado Señor Jesús, me entrego completamente a ti, iré donde tú me quieras enviarme y haré todo lo que me pidas que haga, si me guardas de obrar mal. Y le pareció que el Señor le dijo: entonces ve a China a trabajar para mí. Ir a China. Eso era lo que más deseaba hacer. ¿Podía haber algo mejor que ir como misionero a un país donde sus habitantes jamás habían oído acerca del Señor Jesús? Hudson pensó: si voy a ir a China, no debo perder tiempo. Debo empezar a prepararme. De modo que empezó a levantarse todas las mañanas a las 5. Diariamente estudiaba su Biblia, pues un misionero debe conocer la palabra de Dios. Estudiaba latín, griego, hebreo y chino, porque un misionero debe leer y hablar otros idiomas. Cuando estaba trabajando para su padre, hacía largas caminatas y ejercicios al aire libre. Estaba tratando de fortalecerse y tener buena salud. Dormía en una cama dura, porque un misionero debe dormir en cualquier parte, hasta en el suelo. Después Hudson supo que un misionero en el pueblo poseía un libro sobre China y dijo: tengo que aprender todo lo que pueda acerca de ese país. Iré y le pediré al ministro que por favor me preste su libro. El ministro con gusto le prestó el libro a Hudson, pero le preguntó: ¿por qué quieres leer acerca de China? Porque Dios me dijo que tengo que ir allá como misionero de Él. ¿Y cómo piensas llegar allá?, preguntó el ministro. Lo ignoro aún, pero confiaré en el Señor Jesús como hicieron sus discípulos cuando les envió a predicar por Él. Él me cuidará y proporcionará todo lo que necesite. Hudson le dio las gracias al ministro por el libro y se fue a su hogar para leerlo. Al estarlo leyendo, descubrió otra cosa que tenía que hacer para prepararse para ir a China. Debía aprender más que lo que su padre podría enseñarle acerca de la medicina. El libro decía que había muchísima gente enferma y deseaba poder ayudarles. Les daría medicina para sus cuerpos enfermos y luego hablaría del Señor Jesús, el único que podía sanar sus corazones del pecado. ¿Dónde podría ir para aprender más sobre medicina? ¿Quién enseñaría? Hudson oró a Dios que le mostrara y Dios contestó su oración. Un doctor cristiano que era cirujano necesitaba un ayudante. Se trataba del doctor Ricardo Hardy, quien aceptó tomar a Hudson como su ayudante. Así que Hudson empacó sus cosas y se cambió a la ciudad de Hull para vivir y trabajar con el doctor. Este era un doctor excelente y una persona muy agradable. Hudson estaba feliz de trabajar con el doctor Hardy. Iba a aprender algo mucho más importante que la medicina. Iba a aprender lo más importante que cualquier misionero debe aprender. ¿Tienen idea de lo que sería? La próxima clase sabremos lo que fue. Pero antes hay unas preguntas. Espero hayan puesto atención. Respóndanlas ustedes conscientemente. ¿Por qué pensaron que Hudson Taylor nunca sería misionero en China? Esa es la pregunta número 1. La pregunta número 2. ¿Qué quiso hacer Hudson después de haber recibido a Cristo como su Salvador? Si pusieron atención, la pueden contestar. La pregunta número 3. Si has recibido al Señor Jesús como tu Salvador, ¿cómo puedes ayudar a otros para que confíen en Él? La pregunta número 4.
¿Qué hizo Hudson para prepararse para ir a China? Espero hayan puesto mucha atención. Y la pregunta número 5. Si tú supieras que Dios quiere que le sirvas en China algún día, ¿qué harías para prepararte? Estas preguntas son muy personales y espero las respondan a conciencia. Hasta mañana, amiguitos.